¿En dónde va a quedar toda la información del proyecto TREC? En el chat ya compartimos el enlace en el que está quedando toda la información del proyecto TREC. La información del proyecto TREC para Cali, y creo que pueden ver mi pantalla en este momento. La información de TREC para Cali está quedando en un repositorio de acceso libre para todos, que es un repositorio que está en la página web de GitHub, y justo se llama GitHub Gem TREC Riesgo Urbano. ¿Okay? Entonces, cada vez que ustedes vayan a este enlace, van a poder ver el repositorio que contiene toda la información que se ha producido dentro del proyecto TREC. Entonces, vamos paso a paso viendo qué es lo que tiene el repositorio. Y, importante, cómo podemos adueñarnos de la información que está en el repositorio. Entonces, lo más importante y es que esta información puede ser es accesible para todas las personas que tengan el link, y cualquier persona puede adueñarse de todo lo que hay en el repositorio. Inclusive lo pueden tratar ustedes en este momento. Si van a ese enlace que les pusimos en el chat, van a ver que hay un botón que se llama código, con el cual si yo hago clic puedo bajar un zip file, un archivo de zip. Al yo darle ahí, ya estoy bajando toda la información del proyecto TREC. Todo lo que vamos a ver en esta sesión ya está ahí dentro del folder. Y de esa forma es un folder dentro de mi computadora que yo tengo y me queda de registro. De hecho, yo les voy a enseñar cómo se ve el repositorio y al mismo tiempo les voy a enseñar cómo se ve en mi computadora, y en mi computadora se ve exactamente como cualquier otro folder de trabajo. Muy bien, entonces el repositorio siempre tiene estos pequeños archivos que se llaman README. Los archivos de README son archivos informativos, entonces siempre nos dan una pequeña información o vistazo de lo que hay en el repositorio. En este momento estamos en el repositorio matriz, o en el repositorio raíz, también lo podríamos llamar, en donde está la información. Y aquí nos está dando un pequeño vistazo de lo que hay en el repositorio. Entonces aquí nos dice que este es el repositorio del proyecto TREC, y nos dice exactamente qué es TREC y cuál es el enlace a la información referente al proyecto, digamos, todo lo que hemos publicado, las fotos que hemos tomado, dónde nos hemos reunido, quiénes son los colaboradores, todo eso lo podemos ver inclusive rápidamente desde este repositorio. Muy importante el repositorio, y por lo general en cada parte del repositorio van a ver que hay una sección con respecto a la licencia. Dijimos que la información que producimos dentro del proyecto TREC es abierta, entonces tiene una licencia que permite compartir esa información con terceros. Entonces es importante que quede claro que existe esa licencia, y esos terceros pueden trabajar con esa información bajo la condición, debido a que esto es una licencia que se llama compartir igual. Si alguien trabaja con esta información, sus resultados también tienen que quedar disponibles al público. Esa es básicamente la condición primordial de la licencia que estamos poniendo en el repositorio. El repositorio tiene dos personas que contribuyen activamente al repositorio. En el futuro podrían ser más. Esperamos que en el futuro sean más. En este momento estamos yo y Catalina manteniendo el repositorio, poniendo nosotros la información y estructurándolo, pero en el futuro podrían ser inclusive funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo, los cuales quieren agregar más datos, quieren agregar otra información que podría estar aquí. Eso se podría hacer. Entonces, hoy estamos interesados en la ciudad de Cali, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es irnos al repositorio de Cali. Aquí estamos en el repositorio matriz del proyecto, pero nos interesa específicamente los datos para Cali. Entonces, le damos un clic a el folder que dice Cali, y aquí tenemos todo lo que Catalina nos fue hablando durante la presentación anterior. ¿Qué nos dice el README? ¿Qué nos dice el vistazo de lo que hay en el repositorio? Bueno, nos dice que en este repositorio tenemos un folder que incluye la amenaza. Entonces, la amenaza incluye la información y todo lo relativo al modelo de amenaza sísmica probabilístico del Servicio Geológico Colombiano, que es el que utilizamos para hacer los cálculos y las estimaciones de riesgo en el proyecto. Entonces, en ese folder vamos a encontrar la información sobre amenaza. Tenemos otro folder que se llama condiciones de sitio.
Ese folder de condiciones de sitio obviamente contiene todo lo referente a los suelos de la ciudad, las funciones de amplificación de la ciudad, la microzonificación de la ciudad, etcétera, digamos, todo lo que utilizamos para realizar o desarrollar estas funciones de amplificación. Exposición. Catalina nos presentó de una forma muy clara cuál fue todo el proceso que utilizamos para entender el ambiente construido de la ciudad. ¿Qué son esas edificaciones? ¿De qué están hechas? ¿En dónde viven las personas? Todos los archivos referentes al modelo de exposición se encuentran en la carpeta de exposición, y vean que todas estas carpetas que voy mencionando están aquí, entonces va quedando bastante claro cómo accesar las cosas. Hay un folder que se llama GIS, y este folder es bastante interesante, y de hecho me voy a meter y lo vamos a explorar inclusive con más detalle. Porque es un folder muy interesante, porque todos los productos de riesgo, mapas de colapsos, mapas de heridos, escenarios sísmicos, los resultados de riesgo inherentemente son resultados o archivos georreferenciados, es información geográfica. Entonces es fácil visualizarlo usando cualquier visor de información geográfica, GIS, o creo que en español se dice SIG, y toda la información del proyecto TREC para Cali está quedando en ese archivo. Es sumamente útil porque este mapa en los perfiles de mitigación utiliza sus archivos. Entonces, nos decía Natalie que en algún momento quieren implementar la información para el plan de gestión de riesgos. Perfecto. Si no, si prefieren en vez de un mapa con los colapsos, quieren ver mapas con heridos, la información está justo ahí y se puede hacer ese cambio muy fácilmente a partir de la Secretaría, ya que tienen el acceso a esta información. Entonces les voy a enseñar durante esta pequeña sesión cómo ingresar ahí, cómo verlo, cómo hacer ese cambio, cómo ver en vez de colapsos, ver heridos, ver pérdidas económicas, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver a partir de este folder de GIS. Entonces ese folder es bastante interesante. Hay un folder de mapas, que son mapas que en general hemos desarrollado a lo largo del proyecto. Entonces son mapas de exposición, de riesgo, cosas interesantes que quisimos compartir, y los estamos dejando en este folder que se llama mapas. Por último, tenemos un folder que se llama OpenQuake, un folder de riesgo y un folder de rupturas sísmicas. Entonces, ¿qué son estos tres folders? Estos tres folders contienen la información con respecto al riesgo sísmico. Ya cuando agarramos la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza sísmica y obtenemos el riesgo para la ciudad, eso está en estos tres folders. ¿Por qué tres? Por conveniencia. En el folder de OpenQuake quedan todos los archivos necesarios para ejecutar los cálculos de riesgo. Entonces este es un folder para la audiencia muy técnica. Si alguien tiene OpenQuake instalado en su computadora, quiere ejecutar cálculos de riesgo probabilístico para Cali, para una sismicidad no de 10.000 años, sino 100.000 años, eso es posible hacerlo con los archivos que están en el folder de OpenQuake. Entonces estamos compartiendo con ustedes exactamente las mismas configuraciones que nosotros usamos para hacer los cálculos de riesgo, y así ustedes también pueden utilizarlos y adueñarse de esos cálculos o de cómo ejecutar esos cálculos. En la carpeta de riesgo está quedando en sí los resultados del riesgo. Entonces, Cata nos explicaba muy claramente, el riesgo lo estamos presentando de forma determinista, es decir, escenarios sísmicos para la ciudad relevantes, lo cual nos informa respuesta, preparación, y riesgo de forma probabilista, es decir, modelamos sismicidad para la ciudad, ya no solo un escenario, sino muchos años de sismicidad para la ciudad, miles de rupturas, miles de eventos sísmicos, y entendemos cuál es el riesgo para la ciudad a lo largo del periodo de sismicidad. Ese riesgo probabilístico también, esos resultados están quedando en este folder de riesgo. Y por último, importante, como tenemos escenarios sísmicos, estamos compartiendo las características de las rupturas sísmicas. Un evento sísmico no es solo la magnitud. Nosotros tendemos a concentrarnos en la magnitud de los eventos sísmicos y tendemos a asociar la magnitud con qué tan destructivos pueden ser los sismos. Pero una ruptura sísmica necesita de muchas cosas para estar completamente definida. No solo la magnitud, qué profundidad tuvo ese epicentro donde está, qué tan cerca está de la ciudad, cuál fue el ángulo de ruptura, fue un ángulo de ruptura dañino para la ciudad o no dañino para la ciudad, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos entender viendo las características de la ruptura. Cata nos dijo
que tenemos 13 escenarios para Cali. Aquí entonces, si entramos a ese folder, vamos a tener las 13 definiciones de las rupturas, tal como el USGS las definió y tal como el USGS las está compartiendo con nosotros. Entonces, así de forma muy breve, en estos 10 minutos les expliqué qué es lo que estamos compartiendo con ustedes. Básicamente es lo que estamos compartiendo con ustedes. Y en el RINI estamos viendo que estamos compartiendo de nuevo los perfiles de riesgo, que son el producto fundamental del trabajo que hicimos. Y también tenemos una pequeña tabla donde vemos esos 13 eventos de riesgo que utilizamos. Entonces, podemos ir carpeta por carpeta viendo qué es lo que tenemos. Entonces, empecemos con amenaza. Amenaza por lo general es el primer componente del riesgo que queremos examinar o ver. Entonces, cuando entramos a la carpeta de amenaza, ¿qué encontramos? Encontramos la descripción del modelo de amenaza, quién desarrolló el modelo de amenaza y dónde encontrar el modelo de amenaza, ¿ok? El modelo de amenaza que estamos utilizando para la ciudad de Cali es el modelo más actualizado para Colombia, es el modelo desarrollado por Arcila y los otros autores en el 2020, y el modelo está disponible a través de la página del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, además de eso, estamos compartiendo en este reporte, TREC produce muchos reportes o produjo muchos reportes a lo largo del transcurso del proyecto. Un reporte para amenaza, un reporte para vulnerabilidad, un reporte para las rupturas sísmicas, un reporte para la exposición en las tipologías constructivas. Hay reportes para todo lo que vamos hablando. Entonces, en el repositorio también estamos dejando enlaces para que ustedes accesen inmediatamente a donde está esa información. Esa información, ¿dónde está? Esa información se encuentra y aquí estoy, si le doy clic a ese enlace, me lleva a la página del proyecto TREC, y aquí en publicaciones tengo acceso a cada una de las publicaciones del proyecto TREC. Entonces, tengo acceso a la evaluación de la amenaza sísmica que se hizo dentro del proyecto TREC usando el modelo de Arcila y el resto de los autores, y puedo ver ese reporte ahí. ¿Qué pasa si yo quiero obtener el modelo de amenaza? ¿Y para qué quiero yo obtener el modelo de amenaza? A mí, yo podría obtener el modelo de amenaza porque me interesa de nuevo hacer una evaluación de riesgo sísmico para la ciudad de Cali. Si me interesa hacer una evaluación de riesgo para otra ciudad, entonces debo pedir el modelo de riesgo al Servicio Geológico Colombiano. Y este es un proceso bastante sencillo de hacer. Si ustedes van a la página del Servicio Geológico Colombiano, que inclusive estamos proveyendo, aportando un enlace aquí para que las personas puedan ir ahí, pueden visualizar el mapa de riesgo, y al mismo tiempo también pueden solicitar el modelo de amenaza, de la ciudad. Y entonces el modelo de amenaza, como fue desarrollado dentro o utilizando el mismo formato de el software de OpenQuake, ya está listo para ser utilizado para cualquier otro cálculo que sea de interés para la ciudad o para otras ciudades, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos acceso también a través de esa página a la publicación, a todos los aspectos técnicos de este modelo de amenaza. Entonces, muy sencillo, eso es lo que estamos compartiendo en todo lo que es referente a la parte de amenaza sísmica. Entonces, dentro de Cali amenaza, todo lo referente al modelo de amenaza probabilístico. ¿Okay? Entonces, el modelo de amenaza probabilístico es ese modelo que contiene todas las fuentes de sismicidad, que contiene los modelos de movimiento del terreno, que nos ayudan a hacer estimaciones de intensidades. Todo eso está en el modelo propiamente definido en el modelo del Servicio Geológico Colombiano. Entonces voy a devolverme a Cali y les voy a enseñar, de una vez me voy a ir, voy a hacerles para que vean, yo descargué ese archivo y como les mostraba, se puede hacer dentro de la raíz. Si estoy en la raíz, en GEM TREC de riesgo urbano, puedo darle clic a este botón de código y bajar ese archivo de zip. Cuando descomprimo el archivo de zip, y les voy a mostrar para que vean que es exactamente
el mismo. Le voy a mostrar primero en detalles para que vean que es exactamente Cali, Santiago, vulnerabilidad y 3 archivos de licencia. Es justo lo que estamos viendo en acá. Cali, Santiago, vulnerabilidad y los mismos archivos. Entonces, para que vean que aunque los estoy explorando a través del enlace de la web y a través de la web, no necesito realmente tener acceso al internet para tener las herramientas. Si ya yo descargué el archivo zip, ya yo lo puedo guardar en mi computadora personal y tener los archivos en mi computadora personal. Justo tal y como lo veo aquí. Si yo voy a Cali, veo exactamente, es un espejo de lo que hay en el repositorio. Cuando yo descargo ese zip, es un espejo de lo que hay en el repositorio. Entonces, me devuelvo a la carpeta de Cali para que veamos qué es lo que hay con respecto a las condiciones de sitio. Condiciones de sitio. Entonces, un vistazo. ¿Qué estamos compartiendo? Estamos compartiendo para las condiciones de sitio un modelo de sitio en roca. Es decir, podemos hacer estimaciones de riesgo para la ciudad en roca. ¿Deberíamos hacer estimaciones de riesgo para la ciudad en roca? Por lo general no, porque cuando hacemos estimaciones de riesgo en roca, estamos diciendo que el suelo de la ciudad es muy bueno y eso tiende a subestimar el riesgo, ¿no? Nosotros compartimos la calidad del suelo en roca porque nos ayuda a hacer comparaciones o a entender qué tanto se amplifica el riesgo para la ciudad cuando tomamos en cuenta el suelo real de la ciudad con respecto a un suelo óptimo, un suelo rocoso, en lecho rocoso. Entonces, por eso estamos compartiendo con ustedes para la ciudad, estamos compartiendo la información como si fuera un lecho rocoso. Y estamos compartiendo 3 diferentes valoraciones o caracterizaciones del suelo de la ciudad según diferentes instituciones. Estamos compartiendo una caracterización de los suelos de la ciudad según el archivo de velocidad de onda del suelo o de velocidad de onda del suelo a los 30 metros según el Servicio Geológico Colombiano. Entonces, el Servicio Geológico Colombiano provee información sobre la calidad del suelo en archivos de BS30 para diferentes partes del país. Entonces, estamos proveyendo, en este caso, la grilla que cubre la parte de Cali. Estamos también compartiendo la grilla de BS30 o la calidad del suelo de BS30 de acuerdo con la onda de corte según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, el Servicio Geológico de los Estados Unidos también tiene una caracterización del suelo. ¿Qué tal es esa caracterización del suelo utilizando BS30? Utilizando BS30, el BS30 es un parámetro de dureza del suelo. Es básicamente cuando yo exploto un nodo dentro del suelo, qué tan rápido viaja la onda del sonido de esa onda. Y eso caracteriza la dureza del suelo. Entre más rápido viaja la onda, más duro es el suelo, y entre más lenta, más suave es el suelo. Esta caracterización no es realmente observaciones del BS30 en la ciudad. Lo que es una derivación del BS30 a partir de topografía o imágenes de topografía. Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que saber? Que es un método aproximado, no es un método tan bueno, es basado en imágenes, es basado en fotografías. No, nadie hizo con geonodos y hizo las explosiones para medir esas ondas de velocidad. Estamos derivando esas ondas de velocidad de una imagen. Es un método aproximado, es un método que se utiliza cuando no tenemos información para las ciudades, etcétera, etcétera. Igual lo estamos compartiendo con ustedes porque es importante que les quede de referencia. Pero, ¿qué es lo importante que estamos compartiendo dentro de este folder de condiciones de sitio? Utilizando la microzonificación sísmica de la ciudad, dentro del proyecto TREC, el equipo de amenaza desarrolló funciones de amplificación de la ciudad para cada zona homogénea o cada microzona sísmica de la ciudad. Esto es mejor que tener estos parámetros de BS30 que les decía. ¿Por qué? Porque lo que hace es estudia, basándonos en el estudio de la calidad de los suelos, que ya están en diferentes zonificaciones de la ciudad, desarrollamos una función de amplificación que nos dice, ok, cuando se viene un sismo que ocurre en el lecho rocoso, ¿cómo lo vamos a sentir amplificado en la superficie de la ciudad? Entonces, estas ecuaciones las estamos compartiendo aquí, y esas
factores de amplificación los estamos compartiendo aquí para ustedes justo en este folder. Entonces, las funciones de amplificación, si aquí tenemos la zonificación de la ciudad y aquí vemos que va de zona 1 a zona 6, en diferentes colores, aquí tenemos las funciones de amplificación de zona 1 a zona 6. Ahí nos estaba diciendo Natalie, es sorprendente o no esperábamos esos resultados de menor riesgo en la zona 4C. Resulta que en la zona 4C, dada la exposición, las alturas de las edificaciones que hay ahí dada los factores de amplificación que tenemos, el riesgo no era tan alto como lo esperábamos. Entonces, por eso es que es importante entender qué es lo que está pasando y es importante saber que esos resultados están tomando en cuenta la caracterización del suelo. A veces cuando pensamos en riesgo, pensamos en vulnerabilidad inmediatamente. Entonces, la gente que vive en malas condiciones debería ser la que está en más riesgo. Pero si el riesgo es eso, más las calidades del suelo, más qué tan fuertes son los sismos, el riesgo es una composición de todo eso. Entonces, ahí es donde podemos ver que hay zonas que se resaltan más o menos de lo que esperábamos. ¿Cómo desarrollaron en GEM estas funciones de amplificación? Ya Catalina nos explicó, pero a mí me gustaría verlo más en detalle, más a fondo. Justo aquí tenemos otro reporte, como les decía, en este folder. Al final siempre compartimos los reportes dedicados a cada parte del proyecto. Entonces, si abro acá, de nuevo me lleva a la página del proyecto, ahí se va cargando y en la página del proyecto en publicaciones podemos ir a ver aquí los resultados de amenaza en rosca, los resultados para el análisis de riesgo urbano, donde están las funciones de amplificación. Todo eso se encuentra acá. Perfecto. Aquí inclusive podemos ver si le dan clic a las funciones de amplificación o si van a cada uno de los archivos que ya estamos compartiendo, aquí se ven básicamente cómo son los archivos de las funciones de amplificación, si los queremos utilizar, si los queremos visualizar, etc. Entonces, bastante claro todo lo que está quedando con respecto a las condiciones de sitio, todo lo que estamos entregando con respecto a las condiciones de sitio. Si tienen alguna pregunta, en algún momento nada más me levantan la mano y me dicen, repite o me puedes explicar un poquito más con respecto a esto, etcétera, etcétera. Me devuelvo al folder de Cali. Ya vimos amenaza, ya vimos condiciones de sitio, veamos exposición. Le voy a dar un clic aquí en exposición. Y veo que aquí en exposición hay varios archivos. Entonces el README me da una introducción a lo que estamos observando en el repositorio. Entonces el modelo de exposición, aquí viene bastante claro qué es el modelo de exposición y cómo se derivó. Para el modelo de exposición pueden haber uno o más reportes, entre que hemos trabajado intensamente con respecto a lo que es la exposición. Entonces puede haber uno o más reportes de la exposición, todos disponibles acá. Siempre puedo ir y ver cada uno de los reportes que me hablan de la exposición. Por ejemplo, me fui a ver el reporte de la evaluación del riesgo sísmico de Cali, que es el reporte que también estamos entregando hoy, donde viene toda la evaluación del riesgo sísmico. Ahí hay una sección justo que me habla, y aquí estoy viendo el reporte, ahí vemos que dice en revisión. Este reporte lo están revisando, lo estamos compartiendo para revisarlo con todas las personas involucradas. Y ahí puedo encontrar, ok, aquí está la parte de la amenaza, aquí está toda la parte, y encuentro una parte de exposición en la cual puedo ver todo lo referente a la exposición. Muy bien. Variables básicas para la clasificación de las edificaciones. Estos mapas los estamos compartiendo con ustedes. En la carpeta de mapas hay un montón de mapas que estamos compartiendo con ustedes, entre ellos las variables que utilizamos para clasificar las estructuras. Y siempre es importante entender un poco o mencionar al menos, cuando hablamos de que estamos haciendo una modelación de algo real, estamos modelando o simplificando la realidad, estamos haciendo suposiciones y estamos introduciendo incertidumbres en los modelos. Entonces, ¿qué incertidumbres tenemos en el modelo? En este caso, estamos tomando en cuenta incertidumbres de manera explícita en el modelo, estamos tomando en cuenta la opinión de diferentes expertos con respecto a cómo está construida la ciudad.
Y adicionalmente estamos tomando también las encuestas y todas las inspecciones en sitio que se han hecho en la ciudad de Cali, que han sido bastantes, que se han producido en las etapas, en los estudios de riesgo, etapa 1 y 2. Toda esa información se está tomando en cuenta a la hora de hacer la clasificación de las estructuras. Y es importante entender qué incertidumbres estamos incorporando y qué incertidumbres hay dentro del modelo. Este es un resumen pequeño de lo que es la exposición. Para ver realmente todo lo de exposición, podemos irnos a los reportes de tipologías constructivas o los reportes de riesgo de la ciudad. Uso del modelo de exposición, muy importante. Estamos compartiendo con ustedes el modelo de exposición. Exactamente como les decía, el riesgo, la exposición, la amenaza, básicamente es información geográfica. Entonces estamos compartiendo con ustedes esos metadatos y estamos también explicando qué hay dentro de esas capas y qué significa cada una de esas capas. Entonces, por ejemplo, ahorita cuando me vaya a ver lo que hay en GIS y lo voy a abrir y lo voy a explorar en mi QGIS, les voy a mostrar cómo se ve justo los metadatos de cada una de las capas que estamos compartiendo. Lo importante que debe quedar claro es que en esta parte de exposición estamos compartiendo el archivo de exposición de Cali, es decir, cada una de las estructuras que hay en la ciudad y completamente caracterizadas, de qué están hechas, cuál fue la función o la clasificación de la vulnerabilidad que se le dio a esa estructura. Eso incluye material constructivo, de sistema sismo resistente, alturas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo necesario para entender la exposición y el valor económico expuesto, que como Cata nos estaba mostrando ahí, es bastante importante entender para hacer realmente dimensionar de manera correcta el riesgo. Entonces, está quedando ese modelo de exposición, es este que se llama aquí Cali Exposure Cali Colombia. Es un archivo bastante grande, inclusive creo que si le doy acá, me sale un mensaje que me dice, perdón, pero es que este archivo es muy grande para mostrarte. Es muy grande, tiene cientos de miles de líneas porque tenemos cientos de miles de edificaciones en la ciudad. Entonces, por eso es que es un archivo grande, pero siempre lo puedo bajar o como ya yo me adueñé del repositorio, ya yo bajé ese archivo de zip, les puedo mostrar que inclusive yo lo puedo abrir, me voy a Cali, exposición, esta es mi computadora y le doy doble clic y me aparece, aquí está Excel cargando un archivo muy, muy grande. Y aquí me aparece el archivo completo. Entonces, en este archivo tenemos la localización, la taxonomía o la clasificación estructural, el valor económico, los ocupantes, el número de pisos de cada una de las estructuras que hay en la ciudad. Entonces, vean que cada una de estas líneas, y tenemos 348,000, cada una de esas estructuras ya está caracterizada, ya pusimos o asignamos cuántos ocupantes puede tener esta vivienda, cuántas personas viven ahí, cuál es su clasificación estructural, etcétera. Todo eso está aquí. Entonces, en el futuro, si se quieren agregar más estructuras, es justo en este archivo. Entonces, es bastante claro en dónde está quedando y cómo se puede agregar. Voy a volverme ahora acá. ¿Qué más estamos compartiendo en exposición? Además de esas estructuras, o esa base de datos donde están todas las estructuras, está quedando el criterio de cada uno de los expertos sobre cómo debería clasificarse esa estructura. Entonces, para cada una de las estructuras, los expertos asignaron o dijeron, esta es la función de fragilidad o curva de fragilidad que debería tener esta estructura, y así tenemos el modelo de riesgo según el criterio de cada uno de los expertos. Importante, hay un criterio que se llama mean, o un criterio promedio, y ese criterio promedio es el promedio de todos. Entonces, si quisiera hacer un análisis de riesgo medio, mediano, promedio, o tomando en cuenta todos, con el mismo peso, utilizaría este modelo de exposición, este criterio promedio, por así decirlo, y justo los resultados que estamos mostrando hoy es en criterio promedio. No es de un experto específico, sino tomando la de todos y haciendo un promedio. Ok, exposición, creo que quedó bastante claro. Y ya solo nos quedan ver este folder de GIS, que es muy, muy interesante de ver, que es justo lo que les quiero mostrar, en donde está quedando toda la información de riesgo.
Y después vamos a ver estos otros. Mapas es simplemente un archivo que tiene varios mapas, mapas de exposición, mapas de, puedo ver por ejemplo aquí el mapa de estratos para la ciudad. O sea, son mapas que se han encontrado o generado dentro del proyecto que podemos utilizar para visualizar diferentes aspectos de la ciudad. También están quedando mapas de riesgo, entonces importante, ahorita vamos a ver los mapas de riesgo, pero desde la plataforma de QGIS, pero para que sepan que aquí también están quedando. Voy a explorar la carpeta de GIS, lo que nos queda es explorar la carpeta de GIS y después les voy a explicar cómo se utilizan estas carpetas, la de OpenQuake, la de riesgo y la de rupturas sísmicas. No sé si ya hay alguna pregunta hasta aquí, si hay algo que no esté claro o si hay preguntas en el chat. Ok, creo que vamos bien. Voy a entrar a la carpeta de GIS para que la vean. La carpeta de GIS dice, bueno, tenemos aquí en el archivo mapas de Cali, tenemos el proyecto de información geográfica de la ciudad. Entonces, este proyecto lo podemos abrir utilizando QGIS, pero toda la información geográfica que generamos para la ciudad se puede también visualizar utilizando ArcGIS o cualquier otro software que nos ayude a visualizar información espacial. Y estamos compartiendo también los metadatos de las capas, los metadatos de las capas de exposición, los metadatos de las capas de riesgo también. Entonces, voy a irme a mi computadora y le voy a, para que vean cómo es la carpeta de GIS, aquí está la carpeta de GIS, voy a abrir este proyecto que se llama Mapas de Cali, le doy doble clic, y si ustedes tienen QGIS en sus computadoras, inclusive pueden descargarlo y darle clic, doble clic. Descargan ese archivo de zip, lo descomprimen, aquí ya se abrió, y pueden empezar a visualizar todo lo que se produjo en el proyecto TREC en términos de exposición y riesgo. Entonces, ¿qué estamos compartiendo en la capa de GIS? Simplemente le dan doble clic a ese archivo y ese archivo ya está comunicándose con todos los archivos que están en el repositorio que tienen los resultados de exposición o de riesgo. Entonces, tenemos la división administrativa de la ciudad, creo que queda bastante clara, ustedes conocen la ciudad inclusive mejor que yo y Catalina, entonces no me voy a detener mucho con respecto a la división administrativa de la ciudad, pero ahí quedan las capas, porque las capas nos ayudan a crear diferentes, después si queremos hacer capas de riesgo a nivel de barrio, capas de riesgo a nivel de comuna, todo eso es posible hacerlo utilizando simplemente las capas de administración base de la ciudad. Entonces voy a apagar las capas de exposición, las capas de administración de la ciudad y me voy a ir a esta carpeta o a este grupo que se llama exposición. Y este grupo de exposición contiene dos mapas, un mapa de exposición a nivel de barrios y un mapa de exposición a nivel de comunas. ¿Ok? Entonces, lo puedo mostrar aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Podríamos explorar qué es lo que tiene la capa, las capas, o explorar qué tienen las capas, lo podemos hacer viendo las tablas de atributos. Entonces vemos que esta capa tiene una columna que se llama número, RCUSD, night, y lo tiene por cada comuna. Si me voy a los metadatos del archivo de exposición, según los metadatos, number es el número de edificios, en este caso que estaría expuesto por comuna, structural sería el valor de reemplazo en unidades de dólares norteamericanos que está expuesto en la comuna, y night es el número de ocupantes que estarían expuestos en la comuna. Entonces me voy a volver al archivo y puedo ver este mapa que estoy visualizando, que estoy viendo, number, o sea, estoy viendo los edificios. En el futuro, yo quiero generar un mapa diferente, un mapa no solo del número de edificaciones expuestas, me interesa cuál es, ver más que todo la distribución del valor económico de la ciudad. Entonces, selecciono replacement cost en US dollars o valor de reemplazo en dólares norteamericanos, reclasifico y veo cómo está la distribución del valor. Entonces, en la misma capa de exposición tenemos esos tres valores fundamentales: los ocupantes, el costo de reemplazo o el valor de reemplazo y el número de edificios. Entonces se podrían hacer mapas
utilizando toda la información del proyecto TREC. Entonces, cualquier mapa que necesite la Secretaría de Gestión del Riesgo, a partir de estos mapas lo podemos ver. Y está a nivel de comunas y está a nivel de barrios también. Entonces, a nivel de barrios también se pueden explorar cualquiera de estas métricas de riesgo. Veamos, por ejemplo, cuáles son los barrios, perdón, aquí, los barrios más poblados, porque en NAITES ocupantes, podemos ver cuáles son los barrios más poblados de la ciudad. Los más poblados debido a su tamaño, debido a la densidad de habitantes que tienen, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces eso es con respecto a todo lo que es exposición. ¿Okay? Veamos ahora las capas de riesgo, que es bastante importante. Es el riesgo, les decía, nosotros estamos compartiendo el riesgo hoy de dos maneras fundamentales. El riesgo determinista, es decir, el riesgo, el impacto en la ciudad cuando yo modelo una ruptura específica, un sismo de magnitud 8, un sismo de magnitud 7, etcétera, etcétera. Eso es el riesgo determinístico o el riesgo por escenarios. ¿Ok? Entonces, esos perfiles de respuesta que estábamos viendo justo acá, cada uno de estos perfiles de respuesta, ¿dónde están esos mapas? Están justo en este archivo de GIS que les estamos mostrando. Entonces, puedo explorar el riesgo para cada uno de estos eventos. Puedo ver, por ejemplo, y lo tenemos, la manera en la que está puesta aquí es por un número que identifica la ruptura en particular que está produciendo este impacto. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo la ruptura 47080. ¿Dónde están las rupturas? En el folder de rupturas sísmicas. En el README puedo ver exactamente, nos falta agregar entonces una columna acá me estoy dando cuenta que tenga que tenga bastante claro cómo se comunica este número con la ruptura. Pero bueno, eso lo podemos ver después, pero ¿qué es lo importante? Por ejemplo, en este caso podemos ver cuál es el impacto de este evento en particular y estábamos viendo el impacto, en este caso, a nivel de comunas. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo el índice de colapso. El índice de colapso que se llama en el metadato como COL-LR. Si me voy de vuelta a la capa de riesgo, digamos, aquí vemos en la capa de riesgos, los metadatos, aquí está, justo lo acabo de encontrar. Estamos viendo el evento 470880, que es justo un evento de magnitud 6.5 en Saliente de Buga. Entonces, justo tenemos el mapa de riesgo para el evento de Saliente de Buga a nivel de comunas acá y a nivel de barrios acá. Y podemos ver que en este caso estamos graficando el COL-LR, que me refería a que es el metadato del índice de colapso, pero podríamos también ver cuál es el riesgo, por ejemplo, homeless o desplazados. Veamos cómo afecta este evento en términos de desplazados a la ciudad. Estos son los barrios con los mayores números de desplazados a nivel de barrios. Para el evento en Saliente de Buga de magnitud 6.5. Entonces, es un evento fuerte, es un evento muy cercano a la ciudad y por eso nos está produciendo un número importante de gente desplazada. Podríamos observar también los heridos. Podríamos observar, por ejemplo, aquí en Injured, podríamos ver cuáles son los heridos de gravedad. Y aquí vemos los heridos de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos ver cualquier métrica de riesgo para cualquiera de los eventos sísmicos que modelamos, ¿ok? Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que ustedes vean que para los 3 escenarios tenemos varias métricas de riesgo y tenemos el riesgo desagregado por columna o por barrio. Entonces, tenemos la opción de generar Alejandro y Catalina nos están presentando perfiles de riesgo para esos eventos hoy a nivel de comuna, pero se podría hacer a nivel de barrio. Catalina y Alejandro nos están presentando en este caso la afectación en el mapa como índices de colapsos en la ciudad. Es básicamente cuántos edificios en la comuna colapsaron debido al evento. Pues también podríamos presentar esos desplazados, esos heridos, es decir, con la información que estamos entregando el día de hoy, y eso es tal vez lo más importante, es que tienen todos los resultados de riesgo, no solo lo que hay en el perfil, tienen todos los resultados de riesgo y pueden generar ustedes perfiles, información, mapa, todo lo que a ustedes les parezca relevante o necesario
cuando empiecen a trabajar en lo que respecta al plan de gestión de riesgo. Entonces, pueden escribirme a mí, a Cata, cuando quieran, con respecto a dónde está la información, en qué momento, en qué lugar particular está, pero les está quedando también esta grabación, y en esta grabación pueden ver exactamente dónde está quedando, cómo cambiar los resultados, cómo ver los resultados para un evento en particular, y eso es lo más útil para ustedes a nivel de cuando empiecen a trabajar en lo que es el plan de gestión del riesgo. Tenemos todos los escenarios aquí. Tenemos entonces, para cada uno de los escenarios, tenemos justo la capa de riesgo, Entonces, como les decía, podemos explorar las capas de riesgo. ¿Qué es lo que tienen las capas de riesgo? Tienen el barrio, tienen el ID del barrio, tienen los edificios, el valor económico de reemplazo, el número de ocupantes, cuántos edificios quedaron sin daño en ese barrio, cuántos quedaron en daño ligero, cuántos quedaron en daño moderado, cuántos quedaron en daño extenso e incompleto, cuántos colapsaron, cuántas fatalidades quedaron, pérdidas, desplazados y heridos de gravedad. ¿Okay? Y también hay índices para cada una de las métricas de riesgo. Los índices son el riesgo relativo, es decir, de cuántos habitantes, cuántas muertes tenemos con respecto a los habitantes que tenemos, cuántas pérdidas económicas tenemos con respecto al valor expuesto que tenemos. El riesgo absoluto nos permite ver el número entero, el número total, el impacto total en la ciudad. Los índices de riesgo nos interesan cuando queremos ver quiénes son más vulnerables, quiénes están perdiendo más en este evento. Entonces, justo todas estas métricas de riesgo las tienen para cada uno de los escenarios y para diferentes niveles de administración, ya sean varios o comunes. Ok, eso con respecto al riesgo probabilista. Riesgo probabilista, como Cata bien nos decía, es riesgo para preparación, riesgo para entender impactos, para saber si un sismo de tal magnitud ocurre, estamos preparados, cuántas camas necesitaríamos, cuántos albergues temporales necesitaríamos, todas esas informaciones con respecto a respuesta, a responder ante un evento, vienen del riesgo de análisis de escenarios. Pero también nos interesa entender el riesgo de forma probabilista. Como Cata bien nos lo explicaba, el riesgo, y aquí estamos viendo el perfil de riesgo probabilista, este riesgo ya no es independiente de un solo escenario. Lo que hicimos fue modelar la sismicidad posible de la ciudad a futuro y modelamos miles de años de sismicidad a futuro y capturamos el impacto de cada uno de los eventos que fue sucediendo en esa simulación de miles de años. Al capturar todos los eventos y anualizar el riesgo, anualizar cuántas pérdidas económicas obtuvimos en ese periodo de investigación, cuántos desplazados, cuántos colapsos, cuántas fatalidades, anualizamos el riesgo y entendemos el nivel de riesgo que tiene la ciudad a cada año. No es que todos los años vamos a observar 8 fatalidades en Cali. Van a haber años en que no observemos fatalidades y van a haber años en que observemos mucho más de 8. Entonces, es importante entender que el riesgo anualizado es ese índice de riesgo homogéneo. Es lo que nos ayuda a entender el riesgo independiente de un solo evento, sino el riesgo por toda la sismicidad. Que también es importante entender que este perfil no señala o no resalta de esta forma quiénes se pueden beneficiar más a largo plazo de políticas de mitigación y de gestión del riesgo. Entonces, por eso es que este perfil se llama perfil de mitigación del riesgo sísmico, porque nos ayuda a entender cómo mitigar el riesgo de una manera eficiente. Cata nos decía muy bien, por ejemplo, en el riesgo analizado por estatus social, que el riesgo por fatalidades, si lo que queremos es reducir fatalidades en la ciudad, tenemos que interesarnos en políticas de mitigación, sobre todo en estratos 2 y 3. Si queremos reducir el riesgo de forma absoluta, si queremos reducir el riesgo de las personas que están más vulnerables, entonces vemos en el mapa quiénes son los más vulnerables y tratamos de ayudar a los más vulnerables. Y de esta forma podemos entender
el riesgo, y lo importante es que ese riesgo les está quedando a ustedes en este mapa que también está a nivel de comunas y también está a nivel de barrios. ¿Ok? Si ustedes abren el mapa de riesgo anualizado, van a ver que tenemos métricas de riesgo anualizado. Entonces es importante, estas métricas de riesgo anualizado nos ayudan a generar políticas de mitigación del riesgo. Voy a parar aquí para ver si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, si va quedando todo bastante claro. Creo que todo va Está quedando muy bien. Sí. relativamente claro, súper. ¿Qué voy a hacer? Les voy a mostrar nada más este archivo que se llama rupturas. El archivo de rupturas básicamente les está enseñando dónde están los diferentes eventos sísmicos que modelamos. Y si abren el archivo de rupturas, les va a decir exactamente, perdón, si abrimos el archivo de rupturas, nos dice exactamente cuál es la magnitud de la ruptura, cómo se llama la ruptura, cuál es la ubicación, dónde está el epicentro, etcétera, etcétera. Entonces, este archivo les ayuda a ustedes a visualizar para cada uno de esos escenarios dónde está quedando el epicentro o dónde están los epicentros para cada escenario. Esto era más que todo lo que les quería mostrar con respecto a la capa de información geográfica o a los archivos de GIS que les quería mostrar en el día de hoy. Ya que nos queda nada más bastante sencillo, quiero mostrarles qué hay en el folder de OpenQuake y qué hay en el folder de riesgo, ¿ok? Entonces, en el folder de OpenQuake, ¿qué es lo que hay? El folder de OpenQuake lo que contiene son los archivos de ejecución de cada uno de los cálculos. Entonces, tenemos los archivos de ejecución para el riesgo probabilístico, ¿ok? Entonces, podemos hacer ejecución de los cálculos de riesgo probabilístico y aquí les estamos dando exactamente cómo correrlo. Si yo tengo OpenQuake instalado en mi computadora, nada más tengo que ejecutar OQ Engine Run y pongo el archivo del evento probabilístico. Los eventos probabilísticos están en esta carpeta que se llama Event Based y en Event Based tenemos varias opciones. Podemos correr el riesgo probabilístico usando funciones de amplificación, usando funciones en Roca, usando BS30 del Servicio Geológico Nacional, del Servicio Geológico de los Estados Unidos o BS30 del Servicio Geológico Nacional. Y tenemos esas 4 opciones porque, como les mostraba anteriormente, justo estamos dándoles esos modelos de sitio. Y entonces, si ustedes obtienen el modelo de amenaza del Servicio Geológico Colombiano y tienen OpenQuake instalado en sus computadores, pueden correr exactamente ese mismo cálculo de riesgo probabilístico y ejecutar un cálculo de sismicidad a futuro para la ciudad. Tantos miles de años, Catalina y yo utilizamos 100.000 años para la ciudad de Cali. Entonces, el riesgo probabilístico está en esta carpeta. También estamos dejando carpetas o archivos para ejecutar el riesgo para deslizamientos, licuefacción y los escenarios sísmicos. Y justo para los escenarios sísmicos, para esos 3, también estamos dando instrucciones de cómo se ejecuta un cálculo en el OpenQuake. Entonces, me voy aquí y quiero ejecutar, quiero volver a correr el riesgo para el archivo o la ruptura en la placa de subducción de Nazca, este evento que es de magnitud 8.8. Entonces, según estas instrucciones, tengo que primero ejecutar el archivo de inicialización y después el archivo de ejecución. Si me voy a escenarios, el archivo de inicialización está aquí para ese evento de Nazca y está aquí para ese evento de Nazca, la inicialización y la ejecución. Entonces, a través de aquí, les está quedando también todo lo necesario para ejecutar el riesgo de parte de ustedes. Ya no Catalina, ya no Alejandro, sino alguien, una persona de la Secretaría de la Gestión del Riesgo, o un profesor de la universidad, un estudiante universitario, quiere ejecutar el riesgo, quiere hacer análisis paramétricos de riesgo, quiere meterse en investigación de riesgo, todo está quedando aquí para que esa persona se adueñe de esos modelos y pueda hacer más estudios con respecto al riesgo de la ciudad. Y estamos dejándoles aquí enlaces bastante interesantes.
Si alguien no sabe utilizar OpenQuake, no estuvo en las capacitaciones que dimos a lo largo del proyecto TREC, esas capacitaciones están en línea, quedaron en videos, entonces cualquier persona puede irse y ver qué es lo necesario para aprender a utilizar el software de OpenQuake. Les estamos dejando aquí el enlace para descargar OpenQuake y les estamos dejando también, perdón, les estamos también dejando el enlace a a nuestra página de capacitaciones de TREC o de capacitaciones del proyecto TREC, en donde están todos los videos, todos los ejemplos de cómo ejecutar cada uno de los cálculos de riesgo. Entonces, si a mí lo que me interesan son los escenarios, voy al módulo 2 de escenarios y puedo ver el video de cómo aprender a ejecutar escenarios. Y aquí está el video y puedo ir viendo la explicación, cómo se modelan los escenarios sísmicos, qué tipo de rupturas hay, qué es un campo de movimiento del terreno, qué es un modelo de movimiento del terreno y su incertidumbre, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedo ir viendo y todo eso lo puedo entonces aprender a cómo ejecutar justo lo que les estamos dejando en este folder en particular. Hay versiones de los videos en español y en inglés también, entonces hay bastantes, en el repositorio estamos dejando todo lo que desarrollamos de TREC, absolutamente todo, y en esta carpeta está quedando inclusive todo lo que generamos o todo el producto que fueron esas capacitaciones que realizamos a través del proyecto. Esa es la carpeta de OpenQuake y veamos, las carpetas de riesgo y rupturas sísmicas son bien sencillas. ¿Qué es lo que hay en el riesgo? Estábamos viendo justo mapas de riesgo, ¿verdad? Justo les estaba mostrando que aquí en QGIS tenemos mapas de riesgo. ¿Dónde están esos mapas? ¿Dónde están esos shapefiles? ¿Dónde están dónde está exactamente este archivo, este mapa? Porque no lo quiero ver en QGIS, lo quiero ver en ArcGIS. Ok, esos mapas están justo en esta carpeta. En riesgo, si yo me voy a escenarios y quiero ver el riesgo para ese escenario de subducción de placa de Nazca, por ejemplo, es el 47078. Entonces me voy a los escenarios, 47078, y aquí está ese shapefile en forma de barrios y ese shapefile en forma de comunas. E inclusive hay archivos de riesgo en formato, creo que son muy grandes. Ah, no, aquí está. Justo lo que les mostraba. El riesgo también está en formato de matriz o en formato de documento de Excel, digamos, que también se puede observar. Entonces, lo quiero ver en ArcGIS. Aquí me dejaron todos los mapas para yo poder utilizar generar mapas utilizando ArcGIS. Está para los 3 escenarios y está también para el riesgo probabilístico. Entonces aquí les estamos dejando también a nivel de barrio, a nivel de comunas, shapefiles para barrios y shapefiles a nivel de comunas, y también hay documentos de Excel y documentos delimitados por coma para que lo visualicen, hagan gráficos de barrios, gráficos de pie charts, todo eso se puede hacer con los documentos de Excel también. Entonces, riesgo, todos los resultados de riesgo que se pueden explorar utilizando GIS o ArcGIS. Y las rupturas sísmicas son las rupturas sísmicas tal y como el Servicio Geológico de los Estados Unidos las produjo. Aquí está el archivo y aquí está la descripción del archivo. Entonces, ese evento de Nazca que estábamos explorando es placa de Nazca, magnitud 8.8, ocurriendo a 10 kilómetros de profundidad. Es un escenario que contribuye de forma significativa al riesgo de la ciudad de Cali y está ahí disponible para que ustedes lo vean. ¿Quieren encontrar una descripción más detallada de los escenarios, exactamente dónde están los escenarios o entender mejor toda la parte de los escenarios? Acuérdense que estamos dejando también un reporte para la ciudad y ese reporte tiene todo el marco metodológico de los escenarios, tiene también toda la explicación de los perfiles de riesgo, voy a ir aquí a Cali para que lo vean, está en el folder de Cali. Y un segundo para ver. Evaluación del riesgo sísmico en Cali. Este archivo, este documento para la ciudad tiene
todo lo relacionado a los perfiles de riesgo. Entonces, no entiendo qué me quiere decir este perfil de riesgo. No sé exactamente qué me está diciendo este perfil de riesgo. Bueno, me vengo al capítulo de riesgo sísmico y el capítulo de riesgo sísmico me describe exactamente qué es cada columna, cada cosa que estoy observando en el perfil de riesgo. ¿Cuáles son las suposiciones importantes para los perfiles de riesgo? ¿Qué es un evento nocturno? ¿Qué son consecuencias directas? ¿Qué son colapsos? ¿Qué son desplazados? ¿A qué se refiere cuando me dice que son heridos de gravedad? ¿A qué se refiere que son desplazados, etcétera, etcétera? Todo eso está en el reporte. Hay una explicación extensa en el reporte de todo lo que está presentando cada uno de los resultados de riesgo, cada uno de esos perfiles de riesgo o cada uno de esos mapas que exploramos en QGIS. Y listo, eso es básicamente todo lo referente al repositorio. Entonces, no sé si tienen alguna duda, hay algún, como les decía, por lo general damos 2 horas para esta sesión, en caso de que surjan preguntas, algo que no haya quedado claro y lo podemos explorar, o en caso de que haya algo adicional de lo que quieran discutir o hablar, pero básicamente ya vimos todo lo que queda en el repositorio, dónde encontrarlo, cómo visualizarlo, cómo acceder al repositorio, todo eso está bastante claro y les está quedando en esta grabación de forma que a futuro queda de referencia para las personas que están en esta reunión y para las que no están en la reunión. Entonces, llega alguien nuevo a la Secretaría de Gestión del Riesgo y quiere saber de TREC. Me acuerdo que está el enlace del repositorio y me acuerdo que tenemos una grabación. Entonces le doy la grabación y le doy el enlace al repositorio. Ah, ok, sí, Alejandro y Catalina me explicaron que era TREC, todo lo que generaron. Me queda una duda. Ok, bueno, pues entonces vemos a ver qué será, qué se necesita adicional, si algo quedó por fuera. Con muchísimo gusto nosotros siempre seguimos disponibles para ayudarles y para evacuar cualquier consulta con respecto a la información que les estamos entregando. Y ya con eso finalizo esta parte del repositorio para Cali. Si igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden decirnos. Johan tiene la mano levantada. Johan, cualquier pregunta. Hola, muy buenos días, Alejandro, Catalina, compañeros. Alejandro, no sé si es posible en exposición, en el Excel que nos mostraste a detalle por cada unidad constructiva, unidad de edificación, eh, poder visualizar esas características intrínsecas. No sé si están allí en ese Excel. Es que lo traté de abrir aquí, pero aparecen como unos códigos que tal vez no entiendo. Entonces, para ver Ah, tipologías constructivas, no sé si era, por ejemplo, para mirar el tipo de mampostería de la edificación o bueno, sí, esos detalles, por ejemplo, de la ex- altura, etcétera. excelente pregunta, excelente pregunta. Johan me está preguntando, porque Johan se fue y bajó el archivo de exposición, ese archivo gigantesco que les estaba mostrando. Entonces, lo voy a, lo voy a explorar junto contigo, Johan. En Cali, en exposición, Johan está explorando este archivo. Si no me equivoco, este es el archivo del que él Sí. hacía mención. Entonces le damos doble clic y Johan me dice que en la parte de taxonomía, tal vez no queda tan claro. Aquí en taxonomía, me pusieron esta taxonomía que dice RES-Y mayor a 2010 H5E12. Eso es una taxonomía que Johan dice, yo no entiendo qué es esto, digamos. ¿Cómo interpreto yo esa clasificación constructiva? Porque la taxonomía es básicamente la clasificación constructiva, es esta edificación, ¿cómo la voy a clasificar yo estructuralmente? Eso es concreto reforzado, eso es madera, eso es acero, ¿cuántos pisos tiene? Etcétera, etcétera. Número 1, está como en código así de egipcio, ¿verdad? Porque esto es una taxonomía. Lo que llamamos taxonomía es un código anatómico, es como una serie de códigos que me ayudan a interpretar rápido de qué está hecha esta edificación, pero si no la conozco puede ser muy misteriosa. Entonces, ¿cómo hago yo para entender qué es exactamente esto y qué clasificación tiene? Ya voy yo a explicarte, pero Johan, para enriquecer un poco, en este modelo, número te dice en esta longitud y latitud, ¿cuántas estructuras de este tipo hay en este lugar? Entonces hay una. Básicamente el modelo de Cali es edificación por edificación, por eso es que tiene una resolución
de riesgo urbano. Estamos viendo, tenemos un modelo de exposición que tiene la caracterización de las estructuras edificio por edificio, entonces es bastante útil. Estructural, este es el valor económico de la estructura en dólares americanos. Entonces, como bien decía Catalina, a veces presentamos el riesgo en pesos colombianos. Utilizamos 3.800 pesos por dólar colombiano. ¿Cuál es la edad de la edificación? Está en esta columna que se llama Construction Period. Entonces, esta estructura que ya te muestro qué es, tiene una edad constructiva mayor al 2010. Las personas que viven ahí, porque sí viven personas ahí, veo que aquí en esta columna, la columna noche o night son los ocupantes, hay 31 personas viviendo en este edificio. Entonces, tienen un nivel socioeconómico o lo que llaman el estrato ustedes, un estrato 2, es una estructura de 5 pisos y tiene un área de 600 metros cuadrados. Entonces, hay otra información también en qué comuna está, en qué barrio está y en qué zona sísmica está. Entonces, así es como se interpreta el modelo de exposición. Ahora, a la pregunta que me hace Johan, ok, pero esta estructura es de concreto, es de madera, ¿cómo hago yo para ver eso? Me voy a ir. Acuérdense que Cali, hay 4 expertos en Cali diciéndonos esta estructura puede ser esto, esto, esto o esto. Entonces, puedo irme al racionamiento de cualquier experto y el experto nos va a decir exactamente cómo, dados estos atributos, ese número de pisos, ese estrato social, etcétera, etcétera, cómo está hecha esta estructura. Si me voy y voy a abrir el criterio promedio, el criterio que toma en cuenta todos los expertos, me dice que esa estructura en particular, y la voy a buscar, inclusive, es esta de acá, copio y la busco. Vean que estoy utilizando Excel, no estoy utilizando nada raro. Aquí me dicen que esta estructura en particular puede ser una estructura de concreto de 5 pisos o de mampostería confinada de 5 pisos y hay un diferente peso para cada uno de los criterios. Entonces, esos criterios, de nuevo, estamos tomando en cuenta el criterio de diferentes expertos y esos expertos nos están diciendo esa estructura en particular en ese barrio, dado lo que conocemos de ese barrio, tenemos que clasificarla en términos de vulnerabilidad física como una estructura de mampostería de 5 pisos o de concreto reforzado de 5 pisos y puede tener un comportamiento, vemos que le están poniendo un peso más grande a los comportamientos dúctiles que a los no dúctiles. De nuevo, puede ser confuso porque lo que estamos diciendo es, tengo un código que no entiendo y ahora me estás asociando a otro código que no entiendo. Este código, esta taxonomía es la taxonomía de GEM. Es difícil de entender, pero es una taxonomía que utilizamos no para complicarnos la vida. Está ahí para entender de forma rápida qué es lo que hay del edificio. Entonces, como te digo, puedo ver de forma muy rápida que el edificio es de concreto reforzado, de 5 pisos, con tipología constructiva, que sigue la normativa del código, etcétera, etcétera. En vez de poner todo eso en esta columna, ponemos solo la taxonomía. Y para los que tienen curiosidad, la taxonomía de GEM está disponible y se puede explorar para los que quieran aprender a interpretar la taxonomía de GEM. Johan, te contesté la pregunta de forma clara. Catalina inclusive nos puede... Ajá. Sí, Alejandro, gracias. Sí, justamente porque nos parece muy importante porque este tipo de información al detalle en la ciudad no solo serviría para poder examinar riesgos sísmicos, sino para muchos escenarios de riesgo de todo tipo. Entonces, multipeligro, claro. ajá, entonces tener esa información al detalle de las características específicas de las unidades de edificación y también las personas que pueden estar allí, nos puede ayudar mucho en la construcción de programas, proyectos y en la toma de decisiones. Genial. Aquí les está quedando el modelo con esas 380.000 edificaciones, les está quedando al detalle aquí. Y Cata quiere hacer un comentario. Alejandro, vi tu mano levantada. Alejandro quiere hacer un comentario, pero si quieres, Cata, haz tu comentario y ya le damos la palabra a Alejandro. Sí, era con respecto a la pregunta de Johan. Creo que también podemos incluir en un futuro en el repositorio un listado de taxonomías o quizá un enlace donde los guíe mejor
aquí estamos tomando nota de las cosas que se pueden mejorar. Entonces, eso lo podemos incluir también. El modelo de exposición que compartimos ahí está en formato de OpenQuick, pero nosotros también tenemos una base de datos más detallada que incluye otras variables que no incluimos acá, que pienso podemos también incluir ahí o compartir al menos con la secretaría para que ustedes la miren y nos digan. Y a medida que ustedes vayan viendo este repositorio, ustedes nos pueden enviar comentarios porque no nos queda claro esto o me gustaría ver de una forma más explícita ciertas cosas. Entonces ahí lo podrían responder y también ya para cerrar, de pronto Ale, después de que le respondas a la siguiente pregunta, podemos también mencionar sobre las versiones y cómo puede ser dinámica la forma en que ellos vean el contenido del material que estamos publicando. Correcto, porque hasta ahora les he explicado cómo ver la información como alguien que está interesado en obtenerla, pero hay toda una explicación para alguien que está interesado en colaborar en el repositorio, en ofrecer información. Yo tengo información sobre el centro histórico de la ciudad. Esta información se puede incorporar y cómo la pongo en el repositorio, todo eso lo voy a hablar un poco después. Como es algo ya más técnico, pues no lo hablé de buenas a primeras, pero lo podemos ver. Alejandro tenía la mano levantada. Hola Alejandro, te doy la ¿sí? palabra. ¿Me escuchas? Te escucho bien. Ah, listo, perfecto. No, era para pedirte una aclaración, pero creo que ya me la respondiste, ¿no? Era el número total de elementos o edificaciones de ese archivo de exposición. Tú dijiste eran 380.000. Sí, tenemos 348.484 líneas, ¿verdad? Activos expuestos. Vean ustedes qué interesante que casi todos tienen en cada una de esas longitud y latitud un edificio, pero puede que hayan casos, vean acá, en este caso, en esta longitud y esta latitud, hay 2 edificios ahí. Entonces, ¿por qué hay 2 edificios en esa longitud y latitud? Tal vez es un lote que tiene 2 edificios. Entonces, por eso es que es importante entender que la resolución del modelo es muy, muy alta y a veces en un solo lote podemos tener más de un edificio. Por eso es que podemos encontrar, por ejemplo, en algunos, esto es en Quito, creo que lo llaman bloques constructivos. A veces en un solo lote pueden haber varias edificaciones residenciales de gran altura y entonces, aunque es un solo lote y obtuvimos solo un punto de ese lote de la base catastral, según la base catastral, ahí hay 5 edificios, 5 edificaciones. Y así es como interpretamos, vean, esto parece ser también uno de esos bloques constructivos, uno de esos complejos residenciales grandes, en donde hay 5 estructuras grandes de 4 a 5 pisos, según la base de catastro en este lote en particular, y por eso es que para ese lote tenemos solo un punto, pero tenemos en ese punto todas las edificaciones de ese lote. Otras cosas del modelo de exposición, tenemos edificaciones residenciales y no residenciales, tenemos educativas, de salud, de comerciales, industriales, mixtas. Entonces es importante y sería interesante ustedes que exploren el modelo, que lo vean, porque de nuevo, explorarlo es tan sencillo como venir aquí y ver qué es lo que hay aquí, digamos, ver qué es lo que hay en todo esto. Te doy la palabra. Yo creo que Johan le volvió a levantar la mano, o si la tenía levantada desde antes, nos dices. Sí, no, sí, Alejandro. Alejandro, es posible. Tú nos mostraste ahorita esa clasificación de la metodología taxonómica de Jen. Entonces, habías puesto como según la opinión de expertos para justamente esa referencia específica, habían pues decía concreto reforzado. Sin embargo, habían unas en el mismo modelo que decían como pues debe ser mampostería reforzada o MR, mampostería reforzada, o MCF, mampostería confinada, también podría ser. Entonces, uno lo que puede hacer es determinar un conteo y por la cantidad de números de expertos que determinan tal vez que 5 de 10 de ellos, 7 dijeron que era concreto reforzado, uno le podría asignar entonces ese valor tipológico constructivo a esa unidad de edificación. Exactamente, digamos. Bueno, y Cata aquí nos puede decir, Cata, te doy la palabra porque Cata fue la que modeló junto con los expertos la ciudad, entonces Cata nos puede enriquecer más. Mira, Johan, lo que quiere decir es,
tú de las bases de datos encuentras información sobre el año de construcción, la altura, el estrato y el uso. Entonces, en verdad, no te están diciendo si es de concreto o si es de mampostería. Esos porcentajes lo que te están dando es, según cada experto, utilizamos las encuestas que se hicieron tanto en la etapa 1 en la etapa 2, donde las encuestas sí te dicen, mira, esta construcción es de mampostería, tiene 3 pisos, se construyó en tal año y está en esta zona. Entonces empezamos a utilizar esa información para informar a las personas que participaron de decir qué tipología es más probable de que ocurra o no. Entonces, para el análisis de riesgo, nosotros no estamos tomando una decisión, sino que hacemos como un muestreo aleatorio, donde en algunos casos la modelamos como concreto reforzado, en otros como mampostería, según esos pesos. Si tú dijeses, pero a mí me gustaría tener una, yo te recomendaría haz en una zona, por ejemplo, en una comuna, y puedes multiplicar esos pesos y sacar un valor aproximado según el número de edificaciones que tengas. Es decir, en esa zona es más probable que encuentres edificaciones de mampostería de tantos pisos u otras parecidas, porque no es que el modelo explícitamente te está diciendo, no sabemos si en ese punto específico, en esa latitud y en esa longitud, es de concreto o es de mampostería, no se sabe. Entonces, como puede que sea más común encontrar, según lo que vimos en las gráficas, es más común la mampostería confinada, puede que siempre el mayor peso sea para la confinada, pero no significa que no tengas mampostería, por ejemplo, sin reforzar. Entonces, para que tengas eso en cuenta, si solo utilizas el mayor peso, puede que estés quitando las otras tipologías. Y en ese resumen que mostramos, lo que hacemos es sumar, multiplicar por ese porcentaje de cada uno y así se obtiene como un número aproximado. Gracias, Catalina, sí, claro. Súper claro, Cata, muchas gracias. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Alejandro. En el levantamiento de la información se tuvo en cuenta también de pronto el estado de las estructuras, si tenían, digamos, algún problema estructural, estado de humedad o cuestiones así, agrietamiento o algo. Súper bien. Esa pregunta también es para Cata. No, eso no se tiene en cuenta y es básicamente porque no está disponible en las bases de datos que encontramos. Igualmente, aunque se tuviera, podría ser parte más, ahorita, de hecho, la forma como lo estamos considerando, las funciones que conocemos no tienen en cuenta el estado actual de la edificación. Pero importante mencionar que sabemos que Catastro recoge mayor información a la que tenemos en el modelo. Entonces, por eso decimos que podría mejorarse si se tiene, porque por ejemplo nosotros no tenemos información de las material de las paredes, o sabemos que hay mucha información en las curadurías sobre los detalles de las edificaciones, que eso también podría contribuir a caracterizarlas mejor, pero en resumen no se sabe, pues no tenemos ese detalle del estado de las edificaciones. Ah, perfecto. Otra preguntita que me confundí un poquito. Para la estimación de las funciones de amplificación, ¿fue con toda la información que hay disponible, la microzonificación, cierto? ¿O ustedes tomaron información en sitio? Mira, para las funciones de amplificación se tomó la información de la microzonificación, pero el servicio geológico también facilitó exploraciones de más puntos. Entonces, si no estoy mal, fueron 39 puntos que se tomaron al final y fue porque el servicio geológico proporcionó mayores datos. Ah, listo, perfecto. Sí que estaba confundida ahí entre las diapositivas. Listo, gracias. Con gusto. Súper. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Johan, ¿quieres compartir? Perdón, no, solo tenía la mano levantada, ya la bajo. Ah, ok. HJ Meyer tiene un comentario. Hans, creo que es Hans. Muy buenos días, Hans Meyer, Corporación Oso de Cali. Muchas gracias por esta presentación. Me parece que esto es un trabajo tan importante, tan avanzado, tan detallado, tan completo para Cali que pues da hasta pena hacer preguntas.
Igual la voy a hacer y tiene que ver con lo siguiente. Resulta que Cali tiene ubicados sobre topografías importantes. Quizá el caso más dramático es el barrio Terroncado, que quedó varios kilómetros por el lomo de una de las estribaciones de la cordillera. Y la pregunta es entonces si ustedes trataron de tener en cuenta el llamado efecto topográfico en estos sectores de la ciudad. Catalina, yo creo que puedes también contestar esa pregunta. Hola Hans, antes gracias y antes estoy haciendo preguntas más avanzadas. Acá no tenemos como a los expertos de hecho que hicieron el trabajo, pero según mi entendimiento, lo que se hizo fue, se consideraron los perfiles, o sea, se hizo un análisis en una dimensión y se consideraron los perfiles que proporciona la microzonificación en las distintas zonas que se exploraron. Entonces, en ese ámbito sí se tuvo en cuenta qué zonas son más profundas, cómo es el basamento y la geometría, más no se tiene una metodología más sofisticada para tener ese efecto topográfico. Incluso, como lo dice Alejandro, porque es tanta información, hay un reporte donde se explica, por ejemplo, qué metodología se usó. También tenemos un video corto donde tuvimos el año pasado un webinar donde se explicaba en general cómo funciona la metodología para derivar las funciones de amplificación. Se trabajó también comparando con los resultados de, por ejemplo, las amplificaciones, las funciones de amplificación que se proponen, comparadas con las que deja la microzonificación, que no se pueden comparar directamente porque, por ejemplo, o no incluyen todos los periodos, o están en otros formatos que son difíciles de hacerlas compatibles, pero se veía como cierta similitud. No creo que respondo con todo el detalle de la pregunta, pero sé que la metodología no incluye como algo más avanzado para incluir topografía. Muchas gracias, Catalina. Con mucho gusto. Gracias, Hans, por la pregunta. Ahí justo les estaba mostrando mientras Hans hablaba cómo puedo irme al reporte justo de las funciones de amplificación. Nada más me vine a Cali, condiciones de sitio, y al final dice que hay un reporte de 4.4 de análisis de amenaza urbana. Le di clic, lo fui a buscar, que es este justo que está aquí, y aquí está todo el reporte. Si estoy interesado como en saber exactamente qué se está tomando en cuenta, qué no se está tomando en cuenta. Los reportes a veces contienen la información de las tres ciudades. Acuérdense que tenemos información para las tres ciudades también, entonces es bastante fácil encontrar la información a través del repositorio. Cata, ¿querías decir algo? Sí, incluso yo les quería añadir, de hecho este es el 221, hay reportes que nos falta subir. El proyecto TREC termina la próxima semana y tenemos como un periodo de actualizar la página web, subir los entregables que quedaron definitivos. Por ejemplo, el documento que está en este repositorio, que es la versión preliminar, es para que las personas que nos estén ayudando a revisarlo, a leerlo, ahí hay como un resumen. El documento que creamos para la ciudad resume todos los entregables y se indica dónde se puede encontrar mayor información en los otros entregables. Importante que a veces están en dos idiomas, o sea, el de la ciudad está en español, hay algunos entregables que están en inglés, hay otros que están en español, según como el grupo que los desarrollaba. Pero el listado completo de los entregables de TREC va a quedar disponible después de la próxima semana, pero en el mismo sitio web. Súper, gracias, Cata, súper claro. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Ok, yo creo que tal vez lo único que falta, y Cata lo mencionó, es que el repositorio en sí mismo es un repositorio que es dinámico. Y nosotros podemos ir agregando diferentes versiones. Si algún otro colaborador agrega nueva información,
básicamente pueden ver que el repositorio puede ir cambiando, puede ir agregando más información, de forma que puede cambiar un poco lo que van viendo acá según le vayamos agregando información. Por ejemplo, ahora estábamos diciendo que tal vez es importante también compartir esta taxonomía de GEM para lograr entender esas. Ok, entonces podríamos actualizar esto e incluir aquí un link a la taxonomía de GEM para que las personas puedan ver qué es esa taxonomía de GEM. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan que el repositorio es dinámico y puede dar chance a que exista nueva información. Y de esa forma podemos entender exactamente de qué año, de qué manera estoy observando la información. Por ejemplo, esta rama o este repositorio va a tener una fecha, una versión 2022. De aquí a 2 años alguien llega a la secretaría, quiere ver los archivos, quiere saber en qué fecha específica se trabajó ese archivo. Queda bien claro que eso se trabajó en el 2022, exactamente hace cuántos días, qué fue lo que se le agregó, qué fue lo último que se le agregó y quién lo agregó también. Aquí podemos ver que Catalina Yepes fue la última persona en colaborar en el repositorio. Como les decía, en este momento solo yo y Catalina somos colaboradores del repositorio, pero por ejemplo, toda la audiencia técnica, todas las personas técnicas que quieran meterse en riesgo, que quieran modelar riesgo, quieran agregar información al repositorio, se convierten en colaboradores y esas personas pueden mantener a futuro el repositorio y reservarlo, crear nuevas versiones del repositorio, una versión 2024, tal vez alguna persona de la universidad, alguna persona de la secretaría, alguien que haya actualizado un modelo de exposición y quiere volver a compartir esos datos, actualizar los datos que están aquí, eso se puede hacer y quedaría aquí bastante claro. Esta es la versión que Catalina trabajó y esta es la versión que Alejandro trabajó y esta es la versión que este nuevo profesional de la universidad, de OSO, de lo que sea, realizó, y de esa forma el repositorio queda de forma abierta y es dinámico, no es un repositorio estático, no es que todo queda así y quedó ya en piedra, sino que se puede agregar nueva información si se adueñan realmente del repositorio, y eso yo creo que es también un valor importante, un valor agregado. Ya con eso termino mi parte, que más que todo lo que yo quería es enseñarles a cómo se utiliza el repositorio. Muchas gracias a ustedes más bien por darnos el tiempo hoy de explicarles, porque para nosotros es muy gratificante ver que ustedes están recibiendo la información y que la aprecian y que entienden el valor que tiene, y sobre todo que han trabajado junto a nosotros desarrollando todos los modelos y los resultados. Entonces para nosotros ha sido realmente súper importante el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias. Y Cata, te devuelvo la palabra. Si no hay alguna pregunta, te devuelvo la palabra a ti. Ale, muchas gracias y gracias también a todos. Esperamos que los usen. Nos gusta que después nos cuenten, usamos el modelo en el proyecto A o en el proyecto B, porque eso para nosotros es bueno saber qué actividades salen a partir de este proyecto. Y este es el cierre del proyecto TREC, más no el cierre de la colaboración con la ciudad. Entonces igual esperamos seguir trabajando en temas de riesgo y aportando al tema del conocimiento del riesgo en la ciudad.